Bueno, hoy vamos a hablar de el maravilloso Sandro Botticelli y como es un artista tan inmenso, ¿no? Es uno de esos artistas junto a Miguel Ángel, Leonardo o Rafael que podríamos dar un curso que empezase en septiembre y acabase en junio y aún no lo acabaríamos todo. O sea, imaginaos, ¿no? Eso es de una riqueza y de una producción inmensa. Y un poco pues para acotar, para el tiempo que me vais a aguantar aquí, 1 hora y pico, he cogido el de las Madonnas. En mi canal de YouTube tenéis la charla de las charlas de Botticelli, que es la de las Venus, lógicamente. Pero bueno, creo que este es un tema también muy bonito y he elegido este para el mes de mayo, porque ya que el mes de mayo está dedicado a la madre, aunque sea el primer domingo de mayo, pero en general todo el mes de mayo está dedicado a la madre y no sé cuántas madres hay aquí, a ver, que levanten la mano. Pues esta charla está dedicada a todas vosotras. La mía está por aparecer por la puerta en algún momento. Espero que llegue. Ah, era un poquito pues para hacer un homenaje a las madres, ¿eh? Por eso elegí el tema de las Madonnas, que al final pues la Virgen es el símbolo de la madre, ¿eh? Universal. Bien, bueno, Botticelli, ¿sabéis que Botticelli no es un nombre, es un apodo que tenía ni siquiera él, era el apodo de su hermano, pero que terminó por dar nombre a todos los hermanos. En realidad se llamaba Alessandro Di Mariano di Vanni Filippetti, que es el nombre del padre. Y nació en Florencia el 1 de marzo de 1445 y murió en Florencia también el 17 de mayo de 1510. Es un artista de los florentinos, hay varios, por ejemplo, Leonardo es un artista que estuvo en Florencia, luego se fue a Milán, luego se fue a Roma y acabó muriendo en Francia. Um, Botticelli y Ghirlandaio, que son de la misma generación, son artistas como, pasa hasta aquí, ha venido. Acabo de anunciar tu llegada. Cuidado la alfombra. Es uno de esos artistas que se enraiza en Florencia y si sale de Florencia es porque le encargan hacer algo muy específico, como por ejemplo en el caso de Botticelli fue a Roma por encargo de Lorenzo el Magnífico para hacer las paces con el Papa Sixto IV. Y no sé si lo sabéis, porque todo el mundo piensa en la Capilla Sistina y piensa en Miguel Ángel, y en Miguel Ángel es normal también, pero hay parte de los frescos que están en los muros que están pintados por Botticelli, ¿no? Botticelli, Ghirlandaio, Perugino o Luca Signorelli. Bien, entonces es un artista, por tanto, florentino, que a su vez encarna todo lo que el arte florentino dio en el siglo XV. Esto es muy importante para esta charla por el planteamiento que os he hecho, donde he intentado mostraros un poquito toda la evolución de la representación de la Madonna en Florencia, desde Giotto hasta el propio Botticelli, y luego ya nos quedaremos con Botticelli. ¿Vale? Es una propuesta un poco arriesgada, voy a ver si ha sido imprudente. Bueno, aquí tenéis la Madonna del Magnificat, que es para mí su obra maestra, quizá en el ámbito de las Madonnas. Una obra maravillosa, ¿alguien la ha visto en persona? Uy, qué poquitos al viaje a Florencia, ¿eh? No, no el de la Toscana, ¿eh? Al otro que será el año que viene. Está en la Galería Uffizi junto con la Venus, el nacimiento de Venus o la primavera, y realmente es una obra extraordinaria, ¿vale? La veremos en detalle al final, pero lo que yo pretendo también en esta charla es que veamos cómo se llegó desde lo que es la representación medieval, que era mucho más hierática, rígida, distante, tanto con respecto a las figuras que hay en la obra como respecto al espectador, a esta intimidad tan equilibrada, exquisita y refinada que representa la Madonna del Magnificat, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco acercándonos a eso. Aquí tenéis una obra del siglo XX ya, de 1922, una mujer además, Eleanor Fortescue Brigday, que representa precisamente a Botticelli en su taller. Aquí lo veis, esto es totalmente imaginario, pero nos sirve, ¿no? Vemos a través de la ventana el Palazzo Vecchio, ¿verdad?
Y aquí a la izquierda tenéis a Botticelli con sus herramientas de pintura, la Madonna del Magnificat detrás, y está recibiendo en lo que la pintora ha imaginado a Giuliano de Medici y a Simonetta, la famosa Simonetta que para muchos fue el amor de su vida, un amor por supuesto platónico, que nunca se realizó, que tampoco está tan claro si estaba enamorado de ella o no, pero bueno, nos gusta creerlo y ya pues nos lo imaginamos así, que fue un poco su musa, ¿no? Y su inspiración. Los Medici. Botticelli hemos dicho que es un pintor florentino, bien afincado en Florencia, que no le gusta salir de Florencia, y es un pintor cuyo destino estuvo absolutamente entrelazado con el de la familia Medici. Bueno, sabéis que los Medici son una familia de banqueros de un nivel económico más o menos medio. A través de la banca entraron a la primera línea de juego más o menos a principios del siglo XV y durante todo el siglo XV se mantuvieron, no en el poder, porque los Medici no son condes, ni son duques, no son, como se pretende en muchos libros de manera absolutamente falsa y arbitraria, un poder instituido en Florencia a nivel, digamos, legal. Florencia es una república y una república que tampoco es que creáis que era una democracia, ¿no? Pero bueno, es una república que más o menos el poder lo distribuía entre las grandes familias. Y simplemente entre esas familias se procuraba siempre un equilibrio de poderes, ¿no? Que ninguno sea más que el otro, ¿no? Que esté siempre ahí en el límite. Pero los Medici, especialmente Cosme el Viejo y después su nieto, Lorenzo el Magnífico, son dos personas de estas que la historia nos regala de vez en cuando, que usan el poder que tienen no solo para su propio beneficio, que también, sino también para hacer de su ciudad, de su tiempo, una edad de oro. Y esto fue absolutamente intencionado por parte de estos miembros de la familia Medici, convertir Florencia en una especie de capital cultural del mundo. Y para lograrlo, lógicamente, tenían que pactar o hermanarse con los grandes artistas de su tiempo, que siempre nos hemos preguntado si nacieron todos a la vez en el mismo momento y en el mismo sitio, o había algo en Florencia que potenciaba la genialidad, que es lo más probable, es lo más sensato. Sea como sea, ellos desde luego fueron personas que estuvieron muy interesados en potenciar a todos los artistas que entraban bajo su égida y de hecho, bueno, pues Botticelli sería el artista por antonomasia de los Medici en la generación de ¿quién? De Lorenzo el Magnífico. ¿Vale? Él empieza a trabajar para los Medici en tiempos de Pedro de Medici, pero Pedro de Medici, después de la muerte de su padre, no vivió mucho, como veis el padre, que es el gran artífice de todo esto, muere en 1464 y el hijo muere en 1469, o sea que fue muy poquito tiempo. Y en ese momento le sucede al mando de la familia y del Banco Medici el nieto Lorenzo, que tiene apenas 20 años, ¿no? Pero que realmente Lorenzo es magnífico, por algo se le llama el magnífico, ¿no? Porque realmente era una persona espectacular que va a conectar muy bien con Botticelli, no solo como mecenas, sino como amigo. Botticelli va a ser amigo íntimo de Lorenzo el Magnífico, como Donatello lo fue de Cosme el Viejo. Bueno, entonces aquí tenéis ya la era de Lorenzo el Magnífico y su esposa Clarissa Orsini, y aquí tenéis abajo los principales artistas que más o menos se movieron en este entorno, ¿vale? Ya viejillos, Benoccio Gozzoli, que ya son de la generación del abuelo, ya medias, ¿no? De las dos generaciones, Piero de la Francesca, que es una historia aparte, Verrocchio, que es el maestro de Leonardo y que también algunas cositas enseñó a Botticelli, Ghirlandaio, Botticelli y Leonardo, que son la gran tríada. Estos son los tres grandes artistas que crecen, son de la misma edad que Lorenzo el Magnífico y noche sí, noche no, cenan con él, van a sus casas. Ya os digo, tenéis que imaginar mucho más que un mecenas, ¿no? Es un espíritu de amistad muy importante. Y Miguel Ángel, que llegó al final, apenas estuvo 2 o 3 años adoptado por Lorenzo el Magnífico en su casa, cuando murió Lorenzo el Magnífico envenenado, como sabéis,
interrumpiendo esta edad de oro. La propia época artística de Botticelli se puede equilibrar con la figura de Lorenzo. El momento de mayor esplendor de lo que Lorenzo el Magnífico hizo en Florencia es la década de los 80 del siglo XV, y esa es la edad de oro del propio Botticelli. Las obras realizadas en esa década de los 80 pues son las Venus y las Madonnas más espectaculares que vamos a ver hoy. Son todas de esa década. Por tanto, están en consonancia con esa edad de oro generada por Lorenzo en Florencia. ¿Bien? No lo puedo resumir más, ¿eh? O sea, he hecho un sacrificio sobrehumano para sintetizar esto. Bueno, pues vamos a ver un poquito, me gustaría que viéramos de dónde sale Botticelli. Botticelli nos hemos acostumbrado a veces, cuando no estamos muy familiarizados con la evolución de la historia del arte, a tener en la mente artistas, ¿no?, con sus obras maravillosas, pero que no ubicamos cómo se ha pasado de la Edad Media a eso. Piensa que 100 años antes todavía el arte que predominaba era el gótico internacional, todavía coleaba incluso el arte bizantino. O sea, ¿qué pasó, no? Bueno, pues voy a haceros un súper síntesis, porque lo que quiero es que veáis cómo evoluciona la representación de la Madonna con el niño, de una representación, como decía antes, rígida, abstracta, casi lejana, a una representación muy humanizada, cálida y casi diríamos amorosa y humana, en el sentido de que las Madonnas de Botticelli casi son cualquiera de nosotras con su bebé, ¿no?, jugando en su regazo. A ver si la maldita tecnología no trae. Yo creo que esto no funciona para que yo me quede aquí y el vídeo me grabe bien. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Virgen María como tema es uno de los temas principales de la tradición florentina. La tradición florentina, como veremos en el curso este de junio, tiene una profunda conexión con el misterio femenino. La mujer, una cosa es la mujer y otra cosa es lo femenino. Lo femenino está en la naturaleza, está en la vida. No seamos tan ególatras de creer que todo va con nosotros. La naturaleza está llena de feminidad y de masculinidad. Esto además sería bueno reflexionarlo mucho hoy en día. En el caso de Florencia, ya hacía siglos, de tiempos de Dante, incluso antes, que se venían trabajando tres arquetipos, tres aspectos de lo femenino. La mujer propiamente dicha como modelo de virtud moral, esa Beatriz de Dante, ¿no?, en la Divina Comedia, esa Laura de Petrarca, que es madre del arte como musa, es decir, que a través de pensar en ella los poetas sobre todo se inspiraban y creaban obras geniales, y que luego los artistas empezaron a reflejar en obras de arte. Pensad que Botticelli, por ejemplo, es uno de los primeros grandes ilustradores de la Divina Comedia. Lástima que le sorprendió la muerte y no lo pudo terminar. Luego, por otro lado, está la propia Virgen María, ahora me ocupo de ella, y luego en el siglo XV, justamente a raíz de la escuela florentina que fundan los Medici, emerge o resurge, porque ya era un arquetipo que había estado en Italia toda la antigüedad clásica, el arquetipo de Venus. Venus, que si me preguntase ahora así a nivel general, diríamos Venus, la diosa de la sexualidad, ¿no?, o del amor erótico, de la parte más carnal de las relaciones entre hombre y mujer. Bueno, por supuesto que nada que ver con esto. La Venus de la que estamos hablando es la Venus de la que nos habla Platón en el Banquete, que es la Venus que hace alusión al concepto de la belleza como un concepto filosófico, como un concepto profundamente mental, casi diría, que luego tiene su manifestación en la belleza física, ¿vale? Y que es la madre del amor, del dios Eros, Cupido, como transformador del alma humana. Es decir, como el amor es aquel que nos estimula de tal manera que nos ponemos en marcha, ¿no?, y empezamos a vivir, ¿no? El dios del deseo. No del deseo sexual, del deseo de vida, ¿no?, del deseo. Bueno, pues la Virgen María, obviamente, estamos en una sociedad que, a pesar de su resurgir de la antigüedad clásica, sigue siendo cristiana.
y muy cristiana, o sea, la Inquisición sigue vigente y pues a veces nos da la sensación de que aquí ya todo se ha... No, aquí no se ha conseguido nada, ¿no? Aquí había muchísimas restricciones y problemas, pero el poder de los Medici permitía que los artistas fueran rompiendo barreras y que poco a poco se fuese abriendo un poquito más a una visión más amplia. La Virgen María es un modelo, como decía antes al empezar la charla, ¿no?, de la maternidad, ¿no? La maternidad sagrada, la maternidad por excelencia del niño divino, que en este caso es Cristo como redentor de la humanidad, ¿vale? Pero también es el modelo religioso del amor incondicional, de la humildad, de la bondad y todas esas cualidades que son la Venus urania, la belleza espiritual, encarnadas en una mujer que fue mujer como nosotros, de carne y hueso, pero que alcanzó una condición divina supraterrena. Entonces, está a medio camino entre lo humano y lo divino. ¿Bien? Bueno, los pintores en Florencia, por tanto, encontraron en la Virgen, no solo en Florencia, en toda Italia, en toda Europa, ¿no?, pero especialmente en Florencia, ese tema que de algún modo les permitió ir manifestando las ideas del humanismo que fueron gestándose en Florencia y que comenzaron a trasladarse al arte en el sentido de que de humanizar la figura, las figuras sagradas distantes, acercarlas al espectador, ¿no? O sea, la conexión con el humanismo. Fueron experimentando en un proceso gradual que nos lleva desde Giotto en la primera mitad del siglo XIV, o sea, 1300, hasta Botticelli e incluso su discípulo Filippino Lippi a finales del siglo XV. Básicamente son 2 siglos. 2 siglos en un proceso en el que la pintura se despereza, sale de su rigidez y de su aletargamiento y comienza a florecer, nunca mejor dicho, como una forma de expresión plástica llena de sensualidad, pero una sensualidad refinada, sensualidad, belleza, naturalidad. ¿Os suena Giotto? ¿Todo el mundo sabe quién es Giotto? Sí. Si no, en mi canal tenéis la superconferencia de Giotto y Dante. Primera mitad del siglo XV. Primero Masaccio. Todo el mundo sabe quién es Masaccio. Sí. No hay ningún problema en no saberlo, ¿eh? Quiero decir que nadie se sienta mal, es normal porque, mirad, yo siempre me enfado mucho con el merchandising. El merchandising es el abuso de poder que se ejercen desde distintos ámbitos culturales y económicos para potenciar determinadas figuras. Entonces, por ejemplo, Leonardo da Vinci, supermodelo para la ciencia, por los inventos, por la racionalidad y porque no habla casi de religión, hay como más de 2000 libros publicados. De Botticelli, con suerte, tenéis 3. La diferencia es abismal. Y de Masaccio os reto a buscar alguno. Publicado en las últimas décadas, obviamente de principios del siglo XX, medio del siglo XX, alguna cosita en libros guías de segunda mano. Pero es tremendo la descompensación que hay. Por tanto, es normal que no sepáis quién es Masaccio, porque no se ha potenciado. ¿Por qué? Porque su pintura, cuanto más atrás, antes de Botticelli, más religiosa. Cuanto más religiosa, pues menos ha interesado, porque vivimos en la era laica, ¿no? Lo mismo con Fra Angelico. Menos mal que tenemos la Anunciación en el Prado y eso le da un poquito más de juego. Y Fra Filippo Lippi, ¿quién sabe quién es? A ver, manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Esto sí que me interesa saberlo. Terrible, ¿verdad? O sea, es terrible, pero no soy culpable. Los culpables son los que mueven todos estos intereses. Yo voy a hacer conocer a Fra Filippo Lippi. Es el maestro de Botticelli. Es una figura como personaje encantador, rocambolesco a veces, pero encantador, y un pintor extraordinario sin el cual no se puede entender la pintura de Botticelli. El propio Botticelli es su discípulo y Botticelli tendrá como discípulo al hijo de Filippo Lippi, que es Filippino Lippi. Entonces hay como una cadena, como una hermandad de maestros que atraviesa estos 2 siglos con alguna pequeña interrupción después de Giotto y culmina un poco en Botticelli, porque Filippino Lippi es un muy buen pintor, pero no es Botticelli, todo hay que decirlo. Bueno, aquí tenéis la Majestad de Cimabue, que es el maestro de Giotto,
que es una de las últimas obras de esa representación de la Virgen, característica de la etapa bizantina del arte italiano, por esa influencia bizantina de los iconos bizantinos, con esos fondos dorados, esa Virgen con el niño muy rígida, distante, hierática, tiene su belleza, no estoy diciendo, nunca hay que decir que una es mejor que peor, cada una tiene su época, ¿no? A la que ya Giotto da un paso de gigante, por ejemplo, con la Majestà de Ognissanti, si las ponéis juntas, ahora las pongo juntas, o esta otra Virgen con niño que podríamos considerar ya una Madonna, ¿vale? Porque la Majestà es otro concepto. Si las ponemos juntas, veis cómo en tiempos del propio Giotto el concepto de la Virgen entronizada con esos ángeles también dispuestos en los laterales del trono. Fijaos, porque luego os pondré Virgen con ángeles, ¿no? Y quiero que recordéis estas imágenes. Se van humanizando muchísimo ya solo en la Majestà de Giotto o en aquella otra tabla donde ya está la Virgen sola con el niño y una flor en la mano y comienza esa otra representación elísea de la Virgen, que es esa dulzura del encuentro entre la madre y el niño, ¿no? La madre y su bebé. ¿Bien? Aquí se ve mejor. ¿Lo veis bien? Ahí atrás. Fijaos en la representación de Cimabue, que es maestro de Giotto, contemporáneo de Giotto. El propio Giotto, como ya su virgen, ya goza de mucha más humanidad, de mucha más calidez, igual que el niño, y ya esta otra de Giotto que ya es exquisita, ya es triste, porque la representación de la madre con el niño, la madre siempre está triste, y eso es muy curioso, porque cuando estás con tu bebé, lo normal es que estés alegre, ¿no? Ya veremos cómo esto se repite y tiene que ver con el saber que ese niño tendrá que morir sacrificado. Y la flor en la mano, lo que es una rosa. Bien, en tiempos de Cosme el Viejo hemos dicho que tenemos ya tres grandes artistas en pintura. Masaccio, que es un poco, junto con Donatello y Brunelleschi, la tríada divina, fundadores de todos los nuevos conceptos artísticos. Fra Angelico y Fra Filippo Lippi. Fra Angelico, lo de Fra le viene muy bien, realmente era un místico. Fra Filippo Lippi no. Estaba de cura porque quedó huérfano y no le quedó otra opción. Luego lo vemos. Bien, hay un gran salto entre Giotto y Masaccio. Fijaos que Giotto muere en 1337 y Masaccio nace en 1401. Hay casi 3/4 de siglo por en medio. ¿No hay pintores en medio? Sí que hay. Sí que hay pintores en medio, pero no lo suficientemente significativos como para que digamos lo que hacen estos pintores que hay en medio es continuar el legado de Giotto ampliándolo muy poquito, muy poquito, muy poquito. No es hasta Masaccio que realmente se experimenta un salto. Por desgracia, muchas de las obras de Masaccio se han perdido. Por tanto, no os puedo traer tampoco muchos ejemplos. Aquí tenéis el tríptico de San Juvenal. Veis que de nuevo tenemos como una majestad, una virgen en el trono, con los ángeles que han salido de los laterales y ahora se acercan, están a los pies de la Virgen, dándonos la espalda al espectador. Por tanto, ya hay un diálogo entre las figuras, independiente de nosotros, que están interactuando entre ellos. Están los ángeles como queriendo acercarse y tocar al niño, ¿no? Y la Virgen que está sosteniendo a su niño, un poco grande, ¿no? Porque lo quiere como poner de pie, que eso está buscando un gesto de bendición, y la Virgen todavía tiene ese aspecto hierático, ¿no? Todavía no tiene una dulzura, una candidez muy humana. Pero en esta otra obra se llama La Madonna de las Cosquillas, ¿la conocíais? Es una ternura, es la madre que le está como haciendo cosquillas al niño, y el niño está jugando con el brazo de la madre. Fijaos que de ese niño y esa madre que más o menos miraba al niño y al espectador, y el niño que miraba al espectador, que era el rey del mundo mirándonos, digamos que las dos figuras se vuelven la una contra la otra en un abrazo cada vez más íntimo y humanizado. Es de esa rigidez, de esa sacralidad casi inalcanzable, se va dulcificando y buscándose
ese amoroso encuentro. Me he resistido y no os he puesto de Giotto la de la Capilla de los Scrovegni, que también sería muy buen ejemplo. Bueno, entonces fijaos cómo de Giotto, de esa imagen que os he puesto de la Madonna con el niño, que todavía la Madonna está mirándonos hacia, veis que se inclina hacia el niño, pero nos mira a nosotros. Y el niño que juega con lo que tiene la madre en la mano, que es una rosa, ahora veremos lo que simboliza, que es su propio sacrificio. A una continuación de las Majestats, medio hieráticas, pero que ya la idea del naturalismo está brotando tanto que ya representar una majestad sí es absurdo, ¿sí? Porque ni es la majestad medieval, ni es todavía algo nuevo. Y aquello que ya es otra cosa. Aquí ya se nota el impacto del humanismo y ese acercamiento entre las figuras con una intimidad que va a ir increciendo. Si ahora vemos un poquito a Fra Angelico, esta es la Virgen de la Humildad. Fijaos que es una Virgen entronizada, todavía con fondos dorados característicos del gótico internacional, con los ángeles a sus pies tocando instrumentos, como acompañando a esta pareja divina, y el niño que está como apoyado en el hombro, ¿sí? Como si estuviera hablando con ella, y también sostiene una flor, que es un lirio blanco en este caso, símbolo de la pureza de la Virgen, y la Virgen que sostiene un jarrón con también rosas, ¿no? Símbolo también, ahora lo veremos lo que simboliza. Entonces, fijaos cómo la Virgen ha ganado en dulzura, en los rasgos, ¿no? Una carita mucho más redonda, mucho más, sigue teniendo este aspecto irreal, ¿no? De una representación simbólica, pero está muchísimo más humanizada, aparte de que el trabajo de las figuras humanas es más realista, ¿no? Cada vez se va ganando más en el dominio de la representación física. Y fijaos qué bonito es el encuentro de la carita de la madre con la del niño. Y la mirada de reojo, esa mirada de reojo que teníamos también en estas, y que solo Masaccio había eliminado para mirar directamente al niño, aquí se sigue manteniendo, pero con ese reojo mucho más grácil. ¿Veis? Siglo XIV, primera mitad del siglo XX. Se va buscando la humanidad, la dulzura, la sencillez, la credibilidad de las figuras. Y llegamos así al maestro de Botticelli, que es Filippo Lippi. Bueno, Filippo Lippi se llama Fra Filippo Lippi porque él, como digo, quedó huérfano y fue adoptado. Lo recogieron en el convento del Carmine y creció en el convento del Carmine. Él no conocía a Masaccio, pero en el convento del Carmine, ¿qué hay? Quien me lo diga, 200 puntos. ¿Qué hay en el Carmine? ¿Sabéis está conmigo? No. La Capilla Brancacci. La Capilla Brancacci pintada por Masaccio, que es la Capilla Sixtina del siglo XV, que es una obra que mucha gente no va a ver porque no sabe ni lo que hay ahí. Bueno, pues él creció viendo esas pinturas y otras muchas, porque luego la iglesia se quemó y lo que hoy vemos es barroco. Y aquello debía ser un espectáculo para los ojos, pero bueno, se ha perdido. ¿Vale? Entonces él crece viendo las pinturas de Masaccio y aprende a pintar un poco casi por instinto, más allá que tuviera algunos maestros entre los frailes, aprende mirando a Masaccio. Que esto es muy importante. También Miguel Ángel se iba a merendar a la Capilla Brancacci cuando era niño. Y mirad esto. Este sí que es contemporáneo de Fra Angelico, ¿eh? Y sin embargo, Fra Filippo Lippi ya da un salto mortal y consigue realmente la representación de la madre y el niño con una dulzura, una humanidad, un realismo en el sentido de que ya no se ve, sigue siendo simbólica, idealizada, pero ya no es esa rigidez, esa distancia que casi era fría con el espectador, sino que predominan ideas como la ternura, la humildad, la sencillez con el rostro de la Virgen y también a nivel técnico en la elaboración de las figuras de ese bebé que se quiere agarrar a la mamá. Pero ese bebé ni siquiera está cogiendo la flor simbólica del sacrificio, no, mamá, no sé. Y fijaos un poquito en lo que es el
No, el aura, sí, el nimbo. ¿Veis que el nimbo es de oro súper sutil? De esos platillos dorados que no los he señalado antes, perdonad, pero que hemos visto hasta ahora. Comienza el oro prácticamente atrás, ha desaparecido, se ha incorporado un paisaje y el oro se va reduciendo a detalles que dignifican la obra, porque el oro nunca penséis que es ostentación, el oro es un símbolo de la divinidad, del eterno, un símbolo incorruptible. Bien, esta es una obra de Fra Filippo Lippi. Aquí tenéis otra. Esta está en el Palacio Medici Riccardi, las que hemos recorrido ese palacio 5 veces, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Lo hemos visto varias veces. Es una dulzura, es una Madonna Elisea, de las que tiene eso, el rostro del niño sobre su propia mejilla, que lo está mirando, abrazado, el niño nos mira de reojo, como diciendo, pobre mamá, pero chicos, voy a tener que hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Hay un lenguaje detrás de todos estos gestos, donde por una parte se ensalza ese amor materno y esa pureza de la inocencia, de la niñez y de la maternidad, con el presentimiento de esa muerte, de ese sacrificio del que será objeto el niño y por extensión la propia madre, ¿no? Al tener que perder al niño. ¿A qué es bonita? Y la obra maestra de Botticelli, de Filippo Lippi. ¡Ah, qué bonita es esta obra! Incomparable, ¿no? Aquí realmente Filippo Lippi alcanza su plenitud como maestro, como pintor. Seguramente la representación de la Virgen es la mujer de Filippo Lippi, que esta no la cuento hoy, pero os contaré la historia, que es una historia de estas trepidantes, casi lo matan por acostarse con ella. Pues él era cura y era una jovencita, y luego para que no se acostara con él la metió una monja y la fue a buscar al convento. La cosa se complicó bastante y al final nació Filippino Lippi. Pero bueno, más allá de la broma, no entro en esta historia porque vale la pena contarla aquí en un día dedicándonos solo a Filippo Lippi. Pero estamos hablando de primeras ocasiones en las que un pintor se atreve a poner el rostro de una mujer, carne y hueso, real, en el rostro de María. Si os habéis fijado, hasta aquí los rostros eran rostros muy abstractos, ¿no? Muy idealizados, que podía ser cualquier mujer, ¿no? Y aunque haya usado una mujer de referencia, porque lógicamente puede ser que todos esos pintores tuvieran en mente algún rostro, pero se desdibuja completamente para convertirse en una cosa icónica. Aquí ya se ha humanizado tanto que se atreven a poner una mujer de carne y hueso, que además es su amante, que tiene un poquito de... Fue la primera pareja, de hecho, de la modernidad. Sí, pues se fueron a vivir juntos. Y cuando se fueron a vivir juntos, cuando Botticelli entró como discípulo de Filippo Lippi. Más o menos por esta época ya era discípulo suyo, muy jovencito. Fijaos que tenéis aquí esos ángeles que estaban alrededor del trono o a los pies, intentando interactuar con la Sagrada Familia, pero marcando las distancias, también se unen a los juegos, a los toqueteos, ¿veis que los angelitos están sosteniendo al bebé para dárselo a la madre? Y la belleza, la dulzura de la madre es algo espectacular. Fijaos también que ¿veis que su nimbo cada vez es más sutil? Aquí en la foto no se aprecia bien, es un poquito más bonito de lo que se aprecia aquí. Pero fijaos también en el trabajo de las veladuras, de las transparencias de las gasas que cubren su rostro. Aquí estas fotos mías se ven un poco, bueno, mía no, de alguien que venía conmigo, no sé si es tuya, la ha cogido del... Aquí se ve mejor, ¿no? ¿Veis las veladuras? Alrededor de la Virgen todo se vuelve más sutil, más etéreo, más elegante, más insinuado, pero no por ello menos ostentoso, digamos, en cuanto a otorgarle a la Virgen esa nobleza. ¿Qué os parece la evolución? ¿Os ha parecido interesante ver el proceso? Por tanto, ¿de dónde sale Botticelli? Del taller de Filippo Lippi. Botticelli, su línea de partida ya es la obra de Filippo Lippi, en la que él es educado durante 5 o 6 años, que vive con la familia además,
De hecho, luego él adoptará a Filippino Lippi, lo adoptará, lo tomará como discípulo y por tanto lo adoptará. Aquí tenemos el autorretrato que se hizo en la Adoración de los Magos de Guasparra del Lama, que está en los Uffizi, en donde, como sabéis, estaba muy de moda para firmar los cuadros que el pintor se incluyese mirando al espectador. Nuestro Botticelli nace en una familia de orfebres, por tanto también maneja muy bien todo este tema del oro, el trabajo con el oro. Y sin embargo, pues él no se siente llamado a esta habilidad y muy pronto sus capacidades para el dibujo hacen que el padre diga, este como pintor puede prosperar, y lo manda a Filippo Lippi, que Filippo Lippi era amigo íntimo de Cosme de Medici. ¿Vale? Por tanto, ya a través de Filippo Lippi él entra en contacto con los Medici. Estas son algunas obras, está mal datado, perdón, esto es que copié y pegado, esto debe ser de 1465. Aquí tenéis algunas de las primeras Madonnas de Botticelli. Cuando vemos estas Madonnas y las comparamos con las del maestro, nos damos cuenta de esa cercanía. Aquí tenéis una figura, veis que está la mejilla apoyada del niño con la madre, el angelito que está acompañándoles, el niño de pie abrazándola como si quisiera consolarla por la pérdida. ¿Sí? O sea, el niño está intentando decir a la madre, no, no sufras, no llores, esto tiene que ser así. Mirad las veladuras, ¿las veis? El velo cayendo sobre el manto azul o sobre el cabello. Y mirad el nimbo, tanto el del niño, que está reforzado por una imagen de una cruz, como lo veis. ¿Sí? Es que para que se vea más grande tengo que hacer aquí un hueco y poner esto más para atrás. Bueno, aquí los podemos comparar. Unas imágenes muy parecidas, que el niño está apoyado sobre el alféizar, allí sobre el propio muslo de la Virgen, o sea, más intimidad entre madre e hijo. Es un tipo de representación muy similar y vemos claramente que uno es discípulo del otro. Si yo no os hubiese puesto el autor, ¿qué me habríais dicho? ¿Botticelli o Filippo Lippi? Filippo Lippi seguramente. De hecho, hay quien lo duda de todo. Aquí tenéis otra virgen con dos ángeles, lo mismo, veis cómo él aprendió de su maestro, los ángeles que sostienen al niño, que lo acercan a la madre. La madre siempre, veis que siempre está triste, porque a veces se dice, es la melancolía de Botticelli. No, es una convención iconográfica. Pasa que la melancolía de Botticelli es ejemplar. ¿Sí? Mirad también las veladuras, que son una cosa impresionante que las aprende Filippo Lippi. Y el paisaje de fondo, que también ya se ha incorporado de manera definitiva, ya nunca más se vuelve a los fondos dorados, sino que poco a poco se van incorporando paisajes o ambientes interiores. ¿Qué os parece? Precioso, ¿no? Bueno, y aquí tenéis algunas otras Madonnas. ¿Y cómo pasó de estas obras, que están más en sintonía con la personalidad de Filippo Lippi, a adquirir su propia personalidad? Volvemos a la Madonna del Magnificat, que es su obra maestra, ¿no? ¿Cómo se pasó de eso a esto? Bueno, pues vamos a ir viéndolo. ¿Os parece? Vamos a ir viendo algunas Madonnas, no vamos a ver todas, pues es imposible. Me odiaríais, os dejaría sin comer, sin cenar. ¿Vale? Pues he elegido algunas por distintos motivos, en distintos ámbitos y con distintos matices. Pero sí quería haceros por lo menos un recorrido comparativo. Estas son las obras que acabamos de ver, más o menos de los años 70. ¿Sí? Las dataciones, ya sabéis que los especialistas no siempre tienen en el cuadro la fecha, pues tienen que, por un motivo, por otro motivo, tal, ¿no? Por tanto, siempre son relativas, ¿eh? Pero fijaos, principios de los 70, cuando él ha terminado todo su aprendizaje con Filippo Lippi, y todavía está con él, las obras se parecen mucho a Filippo Lippi, pero poco a poco va adquiriendo la personalidad del propio Botticelli. ¿Cuál es la personalidad de Botticelli? Yo los resumiría en dos palabras: más poética y más melancólica. O es una melancolía más elegante. La década de los 80, espectacular. Realmente en la época de los 80 hay un cambio casi rupturista con la etapa anterior de los 70.
que coincide con la Edad de Oro de Lorenzo el Magnífico en Florencia y con la pintura de las Venus, ¿vale? Donde tenemos una Virgen espectacular, que para mí la Virgen más bonita que se ha pintado nunca. Son la Virgen de la década de los 80 de Botticelli. Y fijaos las relaciones, la humanización de la figura del niño con respecto a la madre, que gana en versatilidad, en comunicación, en espontaneidad. ¿Sí? Madre con niño en los 90. Bueno, primero que aparece mucho, con mucha más frecuencia la figura de Juan Bautista, que es uno de los patronos de Florencia. Pero fijaos en la cabeza de la Virgen. Quiero que os fijéis en esto. Vuelvo atrás un momento. Los 80. Fijaos que lo de la cabeza inclinada ya lo veíamos desde Giotto, ¿no? Y aquí ya se inclina un poquito más con Botticelli al principio, pero mirad esta, la de 1495. Pues es que se está inclinando completamente. Mirad las de los 90. Todas las vírgenes se echan para adelante, como si esa tristeza pesase tanto que no pueden ni levantar el torso. ¿Vale? Coincide con la época en Florencia de ¿quién? Savonarola. El asesinato de Lorenzo el Magnífico y la ciudad entra en una especie de histeria colectiva con un monje predicador fanático al estilo hitleriano, que, bueno, el propio Botticelli dicen que quemó obras suyas, ¿no? Porque este les hacía quemar los vestidos, las joyas y todo, los quería volver a vestir de negro y ponerles con el cilicio a pasearse por la ciudad. Terrible, ¿no? De 1492 a 1498, Florencia entra en un auténtico histeria colectiva, una cosa terrible, bajo el poder de este loco que se encarga de quitar primero a Lorenzo el Magnífico, que era el único que le podía parar los pies, y después se apodera de la ciudad, y se apodera de la ciudad significa que psicológicamente se apodera de la ciudad. Por eso lo he comparado con Hitler, por esta hipnosis colectiva de la que es capaz algunos malas bestias. Bueno, pues ahí vemos como la tristeza de la Virgen, casi yo digo que a veces se vuelve depresión, ya no es tristeza, ¿no? O sea, realmente es un hundimiento, ¿no? Es una cosa desgarradora. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito con distintas obras en las que voy a ir ahora sí comentando los símbolos que aparecen, ¿no? Porque aparece un libro, porque aparecen rosas, porque aparecen distintas cosas. Bien, la Virgen María en la representación, bueno, eso de Botticelli, de cualquier pintor de la época, tiene 5 grandes capítulos. La Anunciación, que esta si queréis un día hacemos las Anunciaciones de Botticelli porque me llevaría toda la charla. La Natividad, que la Natividad tiene 2 capítulos, la Natividad misma o la Adoración, que no es lo mismo, la Natividad es cuando el niño ha nacido y la Adoración es que está la Virgen adorando al niño ahí en el pesebre, o en el suelo, en el caso de la y la Epifanía, ¿no? Cuando llegan los Reyes Magos, ¿vale? La Madre con Niño, que es la Madonna, es lo que llamamos la Madonna, ¿no? Que no es ningún capítulo estrictamente de la vida de la Virgen, sino simplemente es ese instante tan maternal de la Madre con el Niño. La Madre con Niño y Santos, que esto es una sagrada conversación, es un tema que estuvo muy de moda en Florencia y hasta Rafael se seguirá siendo bastante frecuente, en el que está la Virgen entronizada que hemos visto antes, con ángeles a su alrededor, pero que se incorporan santos. Estos santos en la Edad Media estaban en las tablas normalmente la representación de la Virgen era un tabernáculo y se cerraban las puertas, pues en las puertas, en las hojas de las puertas estaban estos santos. Y lo que se hace en el siglo XV es meter los santos dentro de la escena, ¿sí? Eso es una sagrada conversación, ¿vale? Y por último, la piedad, ¿eh? También podemos hacer una charla solo de la piedad de Botticelli, que también es espectacular. Vale, entonces vamos a quedarnos solo con la Madre con Niño, que puede tener una serie de variantes. La Virgen puede estar en relación con algún libro, aparecen distintas flores, pueden ser más, pero destaco en el caso de Botticelli las rosas y el lirio blanco.
Puede también aparecer con la corona de espinas y los 3 clavos, ¿no? Os digo que constantemente la Madonna es una evocación del destino final del niño, por eso la Madonna siempre está triste. Y en este caso con la corona de espinas es bastante obvio. Puede incorporarse a veces la figura de Santa Ana, que es la madre de la Virgen. Aparece con mucha frecuencia Juan Bautista niño. Juan Bautista niño, en teoría, tenía la misma edad que Jesús, ¿no? Se llevan 6 meses. Pero normalmente a Jesús se representa bebé y a Juan Bautista pues de unos 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque Juan Bautista es uno de los patronos de Florencia. Entonces es un santo muy, muy presente en las obras de arte y por otra parte porque es el que está señalando que él es el Mesías. Luego pueden aparecer santos, que son de santos de distintas épocas que no son contemporáneos a la vida de la Virgen. Y ya también, no lo he traído todo esto, pero donantes, ¿no? Las personas que han encargado el cuadro, que se incluyen junto con los santos, la Virgen y el Niño. Bien, vamos a empezar con la Madonna del Rosal. La tenéis gran parte de la obra Botticelli, por aquello de que fue tan florentino, gracias al cielo. Está en los Uffizi, más o menos reunida, aunque hay mucha obra dispersa, pero bueno, la importante está en los Uffizi. Aquí tenéis a una Madonna sentada en una especie de trono formado por un monumento más arquitectónico que una propia cátedra, ¿verdad? Aquí la veis un poquito mejor los colores. Tenemos a... Ay, me he dejado un símbolo en el esquema, perdón, la granada. Perdón. Tenemos aquí una Madonna que se la llama la Madonna del Rosal, precisamente porque detrás de ella, ¿veis? Hay un rosal. ¿Vale? Fijaos que la Virgen está alicaída, le llamo yo, con la cabecita inclinada, que es propia de la representación de la Virgen, pero que en Botticelli va enfatizando esta melancolía, jugando con el niño que la mira, también como intentando transmitirle su sabiduría, de decir, no sufras por mí, ¿no? Los dos están tocando una granada, ¿veis? Ahora nos acercamos. Y detrás tenemos el rosal. La rosa es el símbolo mariano más importante junto con el lirio blanco. ¿Vale? Son las dos flores sagradas que las dos tienen una amplísima tradición en la cultura mediterránea asociadas con la diosa y que la Virgen asumió a lo largo de la Edad Media en un proceso. ¿Qué simboliza la rosa? Especialmente la rosa roja, en la que veremos normalmente más enfatizada en manos de la Virgen, ya sea que la lleva en las manos, en el jarrón, este que habéis visto a Fran Jerico que lleva el jarrón encima, o en este rosal, que de alguna manera lo que hace Botticelli es empezar a jugar con los símbolos. En vez de tenerlo siempre en la mano o en un jarrón, pues le pone todo un rosal detrás. Bueno, el simbolismo general de la rosa representa todas las virtudes o cualidades superiores. La nobleza, la humildad, la belleza, por supuesto, y el amor espiritual y casto. ¿Vale? Casto en el sentido no pueril de la sexualidad, sino que la castidad es interior realmente. La castidad, sabéis que se puede ser casto internamente y no serlo físicamente. Nosotros tenemos esto un poco descolocado, creo. Pero bueno, aquí sobre todo se habla de la pureza interior, ¿no? La pureza de la Virgen, que es un símbolo venusíaco. Es que la rosa era el símbolo de Venus antes de que lo fuera de la Virgen. Cuando se refiere la rosa a Cristo, especialmente porque Él la tiene en la mano, está aludiendo a la pasión de Cristo, la muerte de Cristo. También al corazón de Jesús. Fijaos que la rosa alude a la forma del corazón humano. El corazón de Jesús como fuente de amor y sabiduría por la humanidad. O también es una alusión a la corona de espinas, porque la rosa también, bueno, aquí justo en esta foto no me salen muchas, pero tiene espinas. Las espinas hace alusión a la corona de espinas de Jesús y a el sufrimiento que supuso morir por nosotros, por un lado, pero también al sufrimiento de la propia humanidad que por él es redimido a través de su enseñanza. Cuando la tiene la rosa María, como en este caso el rosario está detrás de ella, entonces se está refiriendo a ella. Es una alusión a la rosa mística.
¿vale? La rosa mística, no sé si alguien ha leído la Divina Comedia, si no, os invito a hacerlo encarecidamente. La rosa mística es un símbolo de la evolución espiritual, del proceso por el cual un ser humano, desde el pecado original, a través del proceso de aprendizaje moral y espiritual, puede transfigurarse. La sabiduría se simboliza por el sol que abre la rosa, y la rosa misma es el camino, que si la rosa la miras desde arriba, hace círculos concéntricos que van hacia un centro. En el centro está la esencia de la divinidad que tenemos dentro de las ideas cristianas. También se refiere a que María es la más noble y pura entre las mujeres, igual que la rosa es la flor más excelente entre las flores en Occidente. ¿En Oriente cuál es? El dándano. Muy bien. Simboliza también todas las perfecciones espirituales y, como he dicho, el camino a Dios, ¿no? El camino espiritual. Y ahí se conecta con la idea del laberinto. En el Cantar de los Cantares se lee: como la rosa en medio de las espinas, así es mi amada entre las jóvenes hijas. ¿Vale? Es una alusión a el hecho de esa excepcionalidad de María como mujer. Sabéis que María es una mujer que no es exactamente una mujer, en el sentido de que está sin pecado concebida. Es decir, es la única miembro del género humano a la que no afectó el pecado de Adán. ¿Sí? No sé si estáis un poco versados en teología, pero bueno, más o menos lo estoy simplificando, todo esto es más complicado. Entonces, ella es concebida por su padre, Joaquín y Ana, son muy mayores, no han tenido hijos. De hecho, a él lo rechazan socialmente y todo por ser estéril. Y al final ellos se separan y se vuelven a encontrar en un lugar que se llama la Puerta Dorada y se dan un beso. Y en ese momento Ana se queda embarazada de María. ¿Ves? El beso más casto de la historia. Por tanto, igual que su hijo, tampoco ha nacido, digamos, por el proceso natural que nacemos todos los demás, ¿sí? Bien, entonces, en ese sentido, por eso es la rosa en medio de las espinas. O sea, todos los demás humanos estamos sujetos al pecado original, al sufrimiento y, por tanto, a la imperfección moral y espiritual, mientras que ella, por estos nacimientos divinos que ya Dios hace para que sea la que ha de alumbrar al Hijo de Dios, obviamente tiene que ser especial. Pero esto aquí y en todas las religiones. Bueno, cuando en la Divina Comedia Dante asciende primero al infierno, luego al purgatorio y finalmente al paraíso, en lo más alto del paraíso, antes de encontrarse con la Trinidad, se encuentra con María, que está en medio de una rosa que describe Dante, espectacular. La veis aquí, este es Dante y Virgilio, perdón, Dante y Beatriz, qué sacrilegio acabo de decir. Dante y Beatriz, que están ascendiendo por el paraíso y se encuentran a la Virgen. ¿La veis a la Madonna con el niño? Y veis aquí que hay como un cuerpo pisado que se va. Es decir, se ha trascendido el pecado de Eva. Y rodeada de santos y tal. Como simbolismo de la rosa, dice Jean Chevalier, la rosa mística de las letanías cristianas, símbolo de la Virgen. El mismo quizás también que el del Romance de la Rosa, que es un texto medieval muy importante del que he hablado yo en alguna charla en YouTube. Angelus Silesius ve en la rosa la imagen del alma, también la de Cristo, de quien el alma recibe la impronta. O sea que en la rosa también estamos nosotros, en nuestra alma, que va a ser redimida por el dolor de la Virgen de tener que sacrificar a su hijo y por el propio sacrificio de Cristo. La rosa, por su relación con la sangre derramada, parece a menudo ser el símbolo de un renacimiento místico. A pesar de lo que se está vaticinando es una muerte y un sufrimiento, esa muerte y ese sufrimiento en realidad son felices porque serán o supondrán la redención del género humano. Mira qué cosa más, la foto es mía. María, tú, rosa mística de la cual salió Cristo como milagroso perfume. Estos son unos versos del himno Acatistos Paraclisis de la Iglesia Oriental. La belleza exaltada de la Madre Divina que permanece íntegra, virgen. ¿Qué significa que es virgen? Significa
que permanece una en sí misma como el espíritu es uno en sí mismo. Esto tiene que ver con el uno y los múltiples. En el mundo espiritual se habla de unidad y en el mundo material de multiplicidad. Pues la Virgen siempre permanece espiritual, nunca cae en lo mundano, por su poder espiritual, su incorruptibilidad. ¿Bien? Ahora ya cuando veáis las rosas entenderéis muchísimo más, ¿no? Que simplemente ver una rosa, ¿no? Como si fuese una flor bonita para adornar a la Virgen. No, ¿no? Hay mucho más detrás. Nosotros hemos perdido la capacidad de ver esto. Nosotros vemos y vemos el cuadro, a ver si nos gusta la carita de la Virgen, nos fijamos, ah, qué maravilla, los gasas, nos quedamos en la forma. Pero el espectador para el que pinta Botticelli no se queda en la forma, también, también la aprecia, pero no está viendo sola, él está leyendo esos símbolos. Nosotros hemos perdido esa capacidad, tenemos que recuperarla, pues si no estamos perdiéndonos el 90% de la obra, no estamos viendo solo su cuerpo. Bueno, aquí veis algunas, como veis, que están muy mal conservadas, que todavía son de esa etapa inicial como aprendiz de Filippo Lippi, se aprecia mucho. Las fotos no son buenas, ¿eh? Aquí tenéis también otra que también está en los Uffizi, que es la Virgen de la Logia. Fijaos cómo los ambientes hemos ido pasando del oro como fondo de la divinidad a los paisajes y ahora empezará también, se puso muy de moda a partir de la segunda mitad del siglo XV, las construcciones arquitectónicas que evocan construcciones clásicas pero acomodadas a la modernidad, es decir, lo que Brunelleschi había iniciado en el ámbito de la arquitectura. Bueno, aquí esta se ve entera, pero esta se ve mejor el color. Fijaos cómo Botticelli busca muchísimo la dulzura y la relación entre madre e hijo y ese consuelo del hijo hacia la madre. Mira qué cosa más bonita. No sé si lo llegáis a apreciar, pero la textura de la piel también va ganando en ductilidad. Tiene la sensación de que puedes tocar estas barbillas, estos mofletes que él pinta con tanto genio. Mira, lo de las veladuras. No me digas, es espectacular, ¿eh? O sea, y la foto es mala, ¿eh? O sea, una buena foto todavía la prefiere mejor. Pero bueno, lo de la frente, ¿veis que la frente la tiene como muy retirada, el inicio del pelo? ¿No? Porque las mujeres de la época tenían como moda afeitarse la frente. Se lo afeitaban hasta aquí. Sí. Increíble, pero es cierto. Mirad ahí qué bonito. ¿Veis detrás el paisaje que se abre detrás de la ventana? Aquí tenéis otra también de la década ya final de los 70 que se conserva en la Ciudad de México, donde el niño está jugando con un pajarillo. El pajarillo también significa su sacrificio. Pero mirad este rostro. Esta virgen ya no es filipiana, ya es botticelliana. Fijaos que es una imagen de la Virgen donde tenemos la barbilla, toda esta zona aquí muy marcada, muy alargada, también la nariz, unos ojos grandes y abiertos y unos labios deliciosos. Vamos, serviría de icono para el WhatsApp, perfectos. Son unos labios muy bien trazados, carnosos, igual que el niño. También va ganando el niño en tirabuzones. Los ricitos estos, vais a ver viendo cómo se alargan las melenitas de los ángeles y del niño. Esta es otra que también está en el Museo Sumaya y que es la única que os he traído que tiene la corona de espinas y 3 clavos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, o sea, la rosa, cuando la lleva el niño, es un símbolo de lo mismo. O sea, es la corona y las espinas, perdón, y los clavos, que es su sacrificio, su muerte al final del proceso, al final de la historia. Pero aquí lo hace obvio. Al no poner la rosa y poner directamente esos símbolos, lo hace obvio. Bien. Vamos a la década de los 80. Bueno, luego iré volviendo un poco para atrás, para hoy para adelante. He dejado las obras maestras para el final, para así tenerlo retenido. No va. Bueno, fijaos, la década de los 80, como hemos dicho, destaca por una cosa en las Madonas de Botticelli, y es que cobra mucha importancia el libro como símbolo. Aquí la tenéis directamente, se la llama así, Madonna del libro, luego lo volveremos a ver en la del Magnificat. Un libro que está abierto y que es como si madre e hijo lo estuvieran leyendo.
Yo no sé si conocéis la iconografía de la Anunciación, y si no tenéis en mi canal de YouTube la primera parte a la que le falta la segunda. No me olvido, de la iconografía de María, y en la Anunciación, cuando el ángel se le presenta en el salón, ella está leyendo. Ella tiene un libro en las manos, o un libro o los elementos de costura o las dos cosas, ¿vale? El libro, ¿por qué? No es una novela de Jane Austen, ya os podéis imaginar. El libro son los libros sagrados, ¿no? Es decir, la sabiduría divina, que la Virgen desde que nace, ya nace, hemos visto de manera especial, y sus padres la presentan en el templo porque habían hecho la promesa de que si llegaban a tener una hija, la presentarían en el templo. Entonces se supone que ella ha crecido en el templo en constante contacto con la lectura de los textos sagrados. Los textos sagrados, nosotros que vivimos en la era de la información, eh, nosotros leemos, intelectualmente leemos. Pues los textos sagrados no son para leer intelectualmente solo. Los textos sagrados son, por así decirlo, el alimento espiritual que nutre y da las claves morales, espirituales, toda la sabiduría divina para poder vivir, digamos, espiritualmente acorde, ¿no? Entonces, eso por un lado. En una clave más histórica diríamos que María es experta en esa tradición sapiencial que representa el Antiguo Testamento, es decir, todo el saber hebreo acumulado hasta la llegada de Cristo. Y a partir de Cristo él escribirá el Nuevo Testamento. Entonces ella se lo transmite a él, lo nutre, no solo lo nutre a un bebé amamantándolo, también lo nutres con lo que le enseñas de la vida, de los valores, ¿no? De la identidad como cultura. Entonces aquí María ejerce de transmisora de ese saber que el niño va a adquirir, aunque luego el niño ya sabéis que se pierde, aparece entre los doctores y ya sabe más que los doctores, ¿no? Tiene su propia sabiduría. Pero digamos que hay una parte que es formado, ¿no? Y en esta composición maravillosísima, el niño, no se sabe muy bien quién está enseñando a quién, ¿verdad? No se sabe si es María la que está enseñando al niño, que es lo lógico en el mundo racional, o si le damos la vuelta simbólica, es el niño el que está revelando el verdadero sentido de los textos a la madre. Entonces, eso es lo bueno que tiene el lenguaje simbólico, que ahí queda, ¿no? Para la lectura que cada uno quiera hacer. Pero esta asociación de la Virgen con el libro no es baladí, porque estamos en el corazón del humanismo italiano, y ya os he dicho que en Florencia la mujer había tenido un protagonismo muy especial, por lo menos desde tiempos de Dante, y ya no te digo en la época de los Medici. Las mujeres Medici son auténticas mujeres intelectuales, poetas, son mujeres de conocimiento, mujeres que estudian, que leen, que escriben. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo extraordinario que voy a hablar luego es Lucrecia Tornabuoni, la madre de Lorenzo el Magnífico, una mujer hiperculta, una excelente poetisa. Entonces, es muy curioso cómo las Madonas, este del libro no está, veis que no lo hemos visto con Giotto ni con Masaccio. Aquí se va como, si me permitís la expresión, poner de moda. ¿Por qué? Porque está reflejando también la realidad femenina de su tiempo. ¿Sí? Y el papel de estas mujeres como educadoras de un Lorenzo el Magnífico, por ejemplo. Todo esto está ahí, ¿no? Está en el ambiente, está en las ideas. Bueno, es lo que os decía. El texto lo que está abierto, se puede leer. Aquí no se ve bien porque la foto no es muy buena. Pero lo que pone es Hora Parvae María, el oficio parvo de la Virgen, ¿no? Hasta donde se ha podido descifrar. ¿Vale? Por tanto, está hablando del misterio mariano. El texto habla del misterio mariano. Bien, otra serie de creaciones de Botticelli incorporan la figura, como he dicho, de San Juan Bautista. Aquí vemos esta obra, esto es un tondo, ¿no? Estuvieron muy de moda también en la segunda mitad del siglo XV, son composiciones circulares. Vemos que tenemos la unión de la Virgen y el niño, ¿no? En esa iconografía elísea, y aparece la figura de ese joven San Juan Bautista, que debería ser otro bebé, que hay algunas obras, por ejemplo, de Leonardo, donde están los dos bebés, o de Rafael, también tiene varias. Pero aquí él ha hecho una disociación temporal, es decir, San Juan Bautista ya está mayor
ya está más mayor, como niño, aparece este tipo de composición que va a ser el arquetipo de los ángeles botticellianos, que son muchachos que seguramente recuerdan al aspecto adolescente de Juliano y Lorenzo el Magnífico, con este cabello largo, ligeramente ondulado, normalmente castaño, aunque hay algunos rubios, y también un perfil muy elegante, muy delicado, idealizado del rostro. Este bastón con la cruz arriba, sabéis que es el símbolo de San Juan Bautista. Y él está, ¿qué está haciendo? Está adorando a la Virgen y al niño. San Juan está adorándoles, de manera que invita al espectador a hacer esa adoración también. Mientras que la madre y el niño es como que no tienen en cuenta a San Juan, ¿no? Están entre ellos ensimismados. Mira qué bonito es. Qué guapo, ¿eh? Mira qué cosa más bonita. Bueno, yo, ahora que está aquí mi madre presente, la voy a hacer avergonzar. Cuando fuimos nosotras a Florencia, que fuimos solas para atenderla y tal, cuando vimos estas obras, claro, yo estoy acostumbrada a que me digan, ah, qué bonita, qué bello, lo material, ¿no? Y una experiencia muy bonita fue que ella estaba viendo cosas y yo iba, hacía fotos, volvía, ¿no? Y de repente vuelvo y la oigo hablando con la Virgen y diciéndole, ay, muchas gracias por dejarme verte con este bello rostro. Fue súper bonito. Y para mí también como profesora, como persona, fue muy bonito porque es que la mayoría de personas ven un cuadro, pero un creyente, una persona que, pues, que tenga su fe viva y para ella es importante, ve otra cosa, no ve el trabajo plástico, ve el símbolo, ve a la Virgen. Y sabe que el rostro de la Virgen no es ese, porque ¿qué va a saber alguien del siglo XV como era María en el siglo I? Por tanto, trasciende el símbolo. Yo creo que fue un ejemplo para mí inolvidable. Bueno, aquí tenéis obras, a medida que nos adentramos en los 90, acordaos que os he dicho, cómo se va volviendo todo más triste, más lánguido, la Virgen va cayendo para adelante, como con el peso de la tristeza de lo que está pasando en Florencia. Y fijaos que aquí todos caen. La Virgen está inclinada para adelante, el niño y la Virgen ahora sí que están hablando con San Juan Bautista, y San Juan Bautista está completamente arrodillado también en adoración, pero un poco esa posición subordinada de San Juan está ensalzando la figura de María y el niño. Y esta cosa, que es una cosa maravillosa. Aquí ya la Virgen, que bueno, se nos cae, o sea, está completamente inclinada hacia adelante, en todo el torso, igual que el niño, y el Juanito le da un beso, como un beso de, ay, ojalá pudiera evitarte tu destino, ¿no? Como parece que quieres decirle eso, ¿verdad? Le besa como con esa ternura que puede besar un hermano más mayor al bebé recién nacido, ¿no? En la familia, pero con esa tristeza. Fijaos la tristeza de María aquí, cómo es tremenda. Fijaos que también está el rosal ahí enfatizado detrás, ¿veis? Además se ve mucho los tallos, las espinas, ¿no? La zona de, no es tanto la flor como la parte de las espinas. Aquí tenéis otra Virgen con niño ángeles y San Juan. Veis aquí la madre con el niño jugueteando, los ángeles que le acercan el bebé a la Virgen, como veíamos que ha cogido de Filippo Lippi, y detrás, como en silencio, además en este gesto tan de no quiero molestar, de San Juan por detrás. Bueno, fijaos en Los Ángeles, porque esto ahora culminaremos con las obras de la década de los 80. Bueno, y aquí tenéis un último ejemplo. ¿Os acordáis de esa Virgen entronizada de Giotto que hemos visto con los ángeles a los laterales? Pues fijaos aquí cómo ha evolucionado ya para finales del siglo XV, donde pues ese trono, para empezar, casi como que es parte de una cátedra más arquitectónica que de un asiento exento, ¿verdad? El detrás veis las rosas aquí puestas en arreglos florales.
Todos estos que hay aquí detrás son ángeles, ¿vale? Que están siempre acompañando a la madre y al niño y están cantando. ¿Veis que tienen libros aquí? Están cantando los coros sagrados. Y San Juan, que está también de nuevo, una vez más, inclinado, mientras la madre también hace el gesto de inclinarse hacia él con el niño y el niño parece como bendecirlo, ¿no? Bueno, aquí esta foto es más auténtica, pero aquí se ve un poco mejor. Mirad estos ángeles que acompañan como coros sagrados ya. Por eso fijaos cómo las bocas están entreabiertas y ellos están todos concentrados en el librito. Están cantando, ¿no? Como un coro. Y fijaos aquí hay una pequeña suave sonrisa del niño. La madre no. La madre sigue con esa melancolía y esa tristeza. Y fijaos que aquí además aparece detrás de los ángeles el lirio. El lirio es un símbolo del útero puro de María, ¿no? Del hecho de que María no había, acordaos en la Anunciación, cuando le dice vas a tener un hijo, dice yo, pues yo no he conocido varón, ¿no? Del útero puro de María, pero en realidad siempre, no es que dijo lo físico, ¿no? Es un eco de la pureza espiritual, ¿no? De la nobleza de la Madre Divina. Bueno, y vamos a acabar ya con las obras maestras, vamos a ir acercándonos. Los ángeles son estos personajes que hemos visto que en la tradición de finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, eran bastante más pomposos, tenían estas alas, eran mucho más, estaban normalmente representados casi de pie o de rodillas, pero protagonizando bastante en el contexto de la obra. Y poco a poco también se han ido humanizando, hasta el punto de que aquí ya, si yo no os digo que es un ángel, me diréis que es un chaval que le está trayendo una ofrenda a la familia divina, ¿no? O sea, no parece un ángel, son muchachos, son muchachos con un airecillo afeminado, no por el afeminamiento, sino porque para distinguir al muchacho del hombre, el hombre siempre es mucho más rudo y varonil, y a los jóvenes, si pensáis en el David de Donatello, por ejemplo, no en el de Miguel Ángel, es esa parte. Pero el David de Donatello o el de Verrocchio es un jovencito con las carnes muy tiernas y carita de niño, niña. Además, como llevan el pelito medio melena, todavía se enfatiza un poco más esta feminidad. Bueno, fijaos, aquí tenéis en 1470 y aquí en 1490. Este es el arquetipo que ha desarrollado a lo largo de 2 décadas, con ese cabello ondulado que seguramente representa a los jóvenes florentinos, ya os digo, y seguramente los modelos son los adolescentes Juliano y Lorenzo el Magnífico, que luego ellos siguieron creciendo, pero la imagen que él tuvo de los conoció de joven la mantuvo en sus obras. Y llegamos a las 2 obras maestras con las que quería acabar, que son la Virgen de la Granada y la Madonna del Magnificat. ¿Las habéis visto en persona? ¿No? Cuando saque mi viaje a Florencia, tenéis que venir, ¿eh? No podéis perder esto. Esto es una maravilla. Además, nosotros tomamos posesión de la sala de Botticelli, ¿verdad? Nos sentamos en el suelo y ya nos echarán. Y allí nos sentamos a hablar y a ver las obras, ¿no? Porque realmente es... Los Uffizi puedes ir solo a ver Botticelli y ya sales feliz. Es un museo tan grande que luego al final sales reventado, ¿no? Pues si queréis ir a los Uffizi y tenéis 1 hora, 2 horas, no intentéis verlo todo porque no veis nada. Quedaos en Botticelli, que vale mucho la pena. Bueno, fijaos aquí esta obra que representa de manera excelsa a la Virgen en el centro, esto es un tondo, con el niño en sus manos, con la granada, que ahora hablaré de ella, y estos coros de ángeles que hemos comentado, 3 por cada lado. Arriba tenemos un resto, una evocación, porque Botticelli, pensad que Botticelli es contemporáneo de Leonardo. De hecho, son amigos íntimos, montaron un bar juntos, ya lo sabéis, ¿no? Lo que pasa es que hicieron un menú vegetariano y fracasaron espantosamente. Pero montaron un mesón juntos. Eran muy amigos, luego Leonardo se fue a Milán y tal, y se alejaron un poco, pero... y Leonardo, como bien sabéis, a través de la técnica del esfumato,
desarrolló una textura de las figuras humanas que les daba un naturalismo mucho más enfático. ¿Y por qué Botticelli no le secundó? Fue intencionado. Porque Botticelli, como os he dicho antes, para mí es un poeta. Este es el libro que quiero escribir, Botticelli, el poeta de los pinceles. Y los poetas se expresan a través de los símbolos, no de la realidad natural. Si a alguno de vosotros le gusta la poesía, ¿verdad? Un poeta siempre te dice algo diciéndote otra cosa. Y también idealiza la realidad. Entonces Botticelli obviamente no va a volver al gótico internacional, ni mucho menos, pero tampoco quiere entrar de lleno en este mundo del naturalismo, porque el mundo arquetípico no es natural en el sentido físico, ¿sí? El mundo arquetípico es mental y emocional. Y entonces las representaciones que se mantienen en ese lugar nos pueden trasladar a otro plano de la realidad. Por eso si veis las Venus de Botticelli, por ejemplo en la primavera, hay una sensación de irrealidad. ¿Qué creéis? ¿Que él no dominaba la perspectiva? Por supuesto, la dominaba perfectamente, pero no siempre la quiere usar, porque la perspectiva es traerlo a lo natural, aquí, a lo que el ojo ve, y él quiere llevarnos a un lugar que no se ve con los ojos, se ve con la mente. ¿No? Eso para mí es la grandeza de Botticelli, que supo mantener la tensión perfecta entre esa tendencia de su tiempo hacia esa expresión más natural de las cosas en el arte y ese eco de lo medieval que en cambio lo mantenía todo en un plano de la abstracción, ¿no? Del mundo arquetípico. Pues estas dos obras que vamos a ver se mantienen un poco en ese ámbito, ¿no? en esa tensión, en ese punto perfecto de equilibrio. Y fijaos que hay un gran disco dorado sobre la Virgen, del que salen unos rayos, que es el recuerdo de esos fondos dorados del gótico internacional que veíamos al principio con Giotto, que está aludiendo efectivamente a la divinidad, a Dios que se derrama sobre María y sobre el niño, y los coros de ángeles que están cantando la gloria de ambos. ¿Vale? Vamos a verlos de cerca. Fijaos que los ángeles tienen por un lado esos lirios blancos que hacen alusión a la pureza de María y cestos con rosas. Ahora lo veremos de cerca, ¿eh? No os preocupéis si no lo veis bien, así lo veis mejor ahí que en mi pantalla. Ahí, ¿lo veis? Y los lirios aquí atrás. Fijaos que estos ángeles, ¿veis que tienen alitas? Son muy sutiles, muy sutiles, pero para que no olvidemos ese aspecto. Fijaos que los otros ángeles que os he mostrado ya no tenían alas, o no se le veían. Y aquí lo vuelve a poner, que es como volviendo otra vez a eso antiguo, más antiguo. Y tienen los libritos en las manos, que son las canciones que tienen que cantar, que entonar. Bueno, ahí veis lo que os decía antes, son rosas, cestos de rosas. Y aquí tenemos, vamos a detenernos, que aunque ya ha aparecido en otras, en la granada. La granada es un símbolo que también ya estaba asociado a la diosa en el mundo clásico, era un símbolo de la diosa Hera, la esposa de Zeus, y también a veces de Afrodita, más de la diosa Hera, pero también de Afrodita. Bueno, fijaos en el rostro de la Virgen, ahora, a ver qué pasa, me falta un trozo. Pues luego hablo de la granada. Esta Virgen es una de las vírgenes de la década de los 80, donde se están pintando también las Venus, y parece que todas estas obras están hechas con la misma modelo. No queda claro, aunque siempre se habla de si fue Simonetta la modelo. Esto es mucha especulación porque en realidad no hay ninguna cosa que nos diga que fue Simonetta. Fijaos cómo irradia la luz divina. ¿Veis qué sutil es el nimbo? Frente al oro denso de esa divinidad que está como desde el cielo anunciando su presencia, a esa sutileza del oro. Fijaos bien porque luego en la Madonna del Magnificat todavía es más. Y fijaos las veladuras, cómo se ven perfectamente los mechones de cabello a través del velo. ¿Lo veis? Es espectacular, ¿eh? Y la verdad, os digo que la foto no le hace honor. La melancolía botticelliana, que nos recuerda que está ligeramente alicaída, como las Venus, ahora las compararemos. Aquí tenéis
las dos Venus Afroditas. Hay más, pero bueno, las dos más conocidas, que es el nacimiento de Venus o la primavera. Yo creo que todos sabéis que la primavera, la protagonista no es la primavera, es la diosa Venus. Realmente el cuadro debería llamarse El Jardín de Venus, pero bueno. Si os fijáis, ¿diríais que es la misma persona? Es un tipo muy parecido. No sabemos exactamente si realmente, pues normalmente se dice que las Venus son Simoneta y por tanto, si las Venus son Simoneta, pues si la Virgen se parece, pues también debería ser Simoneta. ¿Os acordáis que Filippo Lippi había usado a su mujer, bueno, pareja de hecho, para una de sus vírgenes, ¿no? Y con eso había empezado. Bueno, en realidad tenemos que tener cuidado con esto porque no lo sabemos a ciencia cierta, ¿eh? Es una leyenda que ha crecido y ha crecido y como es queda muy bonito, es igual que la Virgen del Armiño. Decir que la Virgen del Armiño, la Dama del Armiño es la amante de Sforza, vende más que decir que es su esposa, o sea, es el colmo, vamos. Pero vamos, yo os he puesto mi vida a que esa no es la amante, esa es la esposa que es nada menos que Beatriz de de Armas Tomar. Buena era ella para que le pusieran un cuadro así a un amante antes que a ella, con el armiño, que es el símbolo de su abuelo. Vamos, en fin. Pero eso es lo que pasa en historia del arte, que uno dice algo o alguien dice una anécdota, y entonces como esa anécdota le da un poco de morbillo a la hora de explicar la obra de arte, pues se perpetúa. Pero bueno, más allá de que pueda encarnar o no a Simonetta, que fue una joven florentina, que por lo visto era bellísima, y que murió muy jovencita de parto, eh, con unos 20, 22 años, y que había sido la reina de la fiesta en un certamen muy famoso, en donde a nivel platónico, Juliano de Medici le había hecho un homenaje. O sea, la había cortejado, pero a nivel platónico. Ella en realidad estaba casada con un miembro de la familia Vespucci. Y se dice pues que él se enamoró de ella porque está enterrado de hecho en la misma iglesia, en Ognissanti. Pero en realidad no lo sabemos. Y si es así, desde luego es una Simonetta idealizada. Esto está pintado aproximadamente unos 5 o 6 años después de la muerte de ella, más o menos. Ah, obviamente podía tener dibujos de ella de cuando estaba viva, pero en todo caso es un recuerdo de ella, una imagen que él, con la verdadera cara de ella, hace una especie de adaptación que ni es ella ni no lo es. Aquí tenéis al niño, fijaos como el niño, ¿veis lo que os decía de fijaos en las texturas de la carne? Han ganado casi en tridimensionalidad, ¿no? Me da la sensación de que le puedes hacer así, ¿verdad? Que le hacemos a los bebés, que nos deben odiar a todos los adultos que les hacemos así. Mira qué cosa más bonita. También con esos ojos grandes, un poquito, casi saltones. No llegan a ser saltones, pero casi. Y esos labios tan cuidados que hemos ido viendo. Y lleva una granada. La mística cristiana transpone este simbolismo de la fecundidad que representa la granada, la diosa Hera, al plano espiritual. Es así como San Juan de la Cruz ve en los granos de la granada el símbolo de las perfecciones divinas en sus efectos innumerables, a lo que añade la redondez del fruto como expresión de la eternidad divina y la suavidad del jugo, todos habéis bebido granadina, ¿no? Como la del gozo del alma que ama y que conoce. Así pues, la granada representa finalmente los misterios más altos de Dios, sus juicios más profundos y sus más sublimes grandezas. Esto es del Cántico Espiritual de San Juan. Los padres de la Iglesia han visto también en la granada un símbolo de la propia Iglesia. De hecho, María es la Iglesia. No sé si lo sabéis. Por eso se llama Santa Madre Iglesia. Porque María es un símbolo de la propia Iglesia en el sentido de que es la que queda para transmitir la enseñanza de Cristo una vez que Él se ha ido. Del mismo modo que la granada contiene bajo una corteza única gran número de granos, la Iglesia une en una sola creencia a pueblos diversos. ¿Vale? La idea de los granos son los individuos, la propia Iglesia está formada, la Iglesia no es el edificio, ¿no? La Iglesia es las personas. No, las personas, la Iglesia es la reunión de las personas que conforman la asamblea, que conforman
la verdadera iglesia. La iglesia son los creyentes, no son los edificios, ¿no? Los edificios simplemente es el lugar donde la iglesia se reúne. Y le ha dado nombre el uno al otro. Mira qué granada más delicada. Las uñitas. Los dedos de Botticelli son muy huesudos, ¿no? Cuando tú ves las Venus de cerca, las manos son una parte del cuerpo humano que los artistas más tardaron en dominar y en realizar con mucha gracia, ¿no? Yo creo que Rafael será el que realmente lo consiga. ¿Veis? La mano que huesuda, que un poco alargada, un poco deforme, ¿no? Por buscarle algún defecto, ¿no? Porque no se nos diga que lo elogiamos todo el rato. Bueno, vemos a los ángeles, como os decía, veis esos muchachos de cabellos con ciertas, nosotros decimos cabello vicioso, ¿no? No son rizos, pero tampoco es un pelo liso, así casi que escalonado, con esas caras, esas texturas de los rostros, como os decía, que mira qué cosa más bonita. Mirad las rosas, mira qué mirada de reojo que nos hace tan bonita. Y el lirio blanco, y las alitas, ¿las veis detrás? Ahí veis el libro de los coros. Yo he visto muchos libros de estos en museos italianos con los cánticos. Qué juegos de cabezas, de miradas. O sea, ha ganado aquello que eran 6 ángeles colocados más o menos paralelamente en torno a la Virgen. Se han convertido en personitas, con expresiones, con gestos, con muchísimos detalles cada uno. Y no os quejaréis todas las fotos que hago, ¿eh? Mi pobre madre sentada en una silla, ¿verdad? Yo hago fotos y fotos y fotos. Bueno, y vamos a acabar con la Madonna del Magnificat, que vengo anunciando toda la charla para que nadie se fuese. Bueno, se llama La Madonna del Magnificat precisamente por el libro que tiene abierto, que le sostienen los ángeles. Aquí los ángeles están adoptando unas actitudes que no hemos visto en ninguna otra obra. Esta es una obra distinta a todo. Sigue siendo la madre con el niño, pero tenemos novedades. Por un lado, está siendo coronada. La coronación de la Virgen es otro de los capítulos de la iconografía mariana que sucede ya en el cielo, después de la dormición de la Virgen, que la Virgen se duerme, muere, y sube al cielo y allí es coronada por su propio hijo Jesús, ¿no? Tenemos de hecho una coronación de la Virgen de Filippo Lippi, que es un espectáculo maravilloso, una obra extraordinaria, allí en los Uffizi. Entonces, de algún modo, es una escena, digamos, que no estaría dentro de la iconografía oficial, sino que es como una especie de avance de algo que pasará en el futuro, que la Virgen será coronada en el futuro. Por otra parte, eso veis que hay 2 ángeles atrás coronándola, ¿vale? La Virgen y el niño están, como veíamos antes en la Madonna del libro, centrados en este libro abierto, que este sí que se puede leer perfectamente. Ahora lo muestro, es el himno del Magnificat. Y fijaos que la madre está mojando la pluma del tintero para escribir. Y ahora no perdáis de vista lo que os he dicho de esas mujeres florentinas, especialmente las Medici, que son escritoras realmente. Es intencionado esto, ¿eh? Y aquí los ángeles, estos 3, están haciendo como de atril para la Virgen, ¿no? Están sosteniendo el libro para que ella pueda, y el niño está señalándonos algo en el texto. Bueno, es que es de una belleza. Aquí me veis a mí. Le he puesto para que os hagáis una idea del tamaño. Bueno, ¿qué nos dice el texto? La página derecha está el Magnificat, que es un himno a la Virgen María. O sea, se está ensalzando en el texto a la Virgen María y los ángeles la están coronando. Por tanto, toda la obra es una exaltación de la Virgen, ¿no? Es una forma de hipostasiar, ¿no?, su grandeza espiritual.
En la página izquierda hay un himno de San Zacarías por el nacimiento de Zacarías, es el padre de Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista está presente sin estar como persona, está presente a través del texto. ¿No? Ese Juan Bautista que hemos visto que aparece muchas veces con María, fijaos que juego simbólico, no me digáis que no es una carambola elegante. Y fijaos en la actitud de Jesús, que está así como, ¿alguna vez habéis dictado a alguien o habéis visto dictar a alguien? ¿No? Cuando uno está dictando, está pensando en lo que dice y lo va dictando y va diciendo, estimado amigo, 2 puntos, ¿sí? Y está pensando en lo que va a dictar. ¿Sí? Pues Jesús es el que está dictando a la madre, que es la madre la que está escribiendo. ¿Sí? ¿Os habíais fijado en todo esto, los que lo habíais visto? Bueno, vamos a ver un poquito de cerca estos detalles. De todas las Madonas es la más bella sin comparación. Toda esa parte que a veces en Botticelli es un poco más huesuda o demasiado melancólica a lo mejor, no demasiado triste, o los ojos demasiado, un poquito saltones a veces, ¿verdad? Un poquito cuando están abiertos. Aquí todo queda tan suavemente expresado que esos pequeños defectillos, si se le puede llamar así, es como si se sublimaran, es como una sublimación. Además, ¿os acordáis del oro? Que en la otra teníamos ahí un tono de oro que era un descenso de Dios. Esta en realidad, aunque no lo creáis, es la obra con más oro que hizo nunca Botticelli. Lo que pasa es que en vez de estar condensado, como está en la anterior, en esa onda divina que baja, está disperso por todos los personajes. Condensado tanto en la corona, que ahora me acercaré, como en el cabello de la Virgen. Fijaos, ¿os acordáis de los nimbos que eran súper sutiles? Ahora mira si es sutil, que son unos brillitos que salen de sus cabezas. Apenas hay, ya no hay nimbo, ya no hay ese círculo redondo. Se ha vuelto extremadamente sutil. Los bordes de los vestidos de los personajes. Fijaos los angelitos, como también irradian esa luz. En vez de nimbo, llevan este resplandor. Aquí veis que además del libro, cuando se ve de cerca, vemos que también lleva la granada, cuyo simbolismo ya hemos visto, que los dos, madre e hijo, sujetan. Mira qué niño más bonito. Está completamente inspirado. Vamos, esto es... Ni los aedos de Apolo tienen este rostro inspirado. Está completamente con esa mirada perfectamente trazada, alzada hacia los cielos. Y aquí veis cómo el niño está señalando con su dedito una palabra. Humildad. ¿No? Fijaos, el Magnificat, ¿no? O sea, esto es la magnificencia de la Virgen coronada con tal. Y todo eso es, ¿por qué? Por su gran virtud, que es la humildad. O sea, que es la antítesis de la gloria, ¿no? Que es el espectáculo y la ostentación. Mirad el oro de la manguita de la Virgen. Qué cosa más delicada. ¿Veis que las manos siempre son huesuditas? Un poquito demasiado largas. ¿Y el tintero? ¿Qué me decís? Aquí veis la granada, el ombliguito. El oro. El oro considerado tradicionalmente como el metal más precioso, es el metal perfecto. En fin, siempre debido a semejante identificación a la luz solar, el oro ha sido uno de los símbolos de Jesús. Luz, sol, oriente. Se comprenderá por qué muchos artistas cristianos representaron a Jesucristo con cabellos rubios dorados como a Apolo y colocaron una aureola sobre su cabeza. En la corona de la Virgen hay estrellas, ahora me acerco, que aluden al epíteto de estrella de la mañana, que es el planeta Venus. ¿Veis lo de la tríada divina, como las tres están entrelazadas? Mira qué bonito. Es que, ¿veis ese resplandor que es Dios? ¿No? Este círculo, igual que el de antes, que era más grande, es Dios Padre, ¿no? Que está vertiendo su divinidad, ¿no? Sobre la madre y el niño, y la corona que está hecha de estrellitas, ¿lo veis? Magnífica, ¿eh?
Mirad las veladuras o sea, realmente ha alcanzado la maestría suprema. Aquí se ve un poquito mejor. Fijar cómo las propias veladuras de las gasas tienen oro. Hilo de oro bordado. Bueno, ¿os acordáis que todo el mundo dice que si es Simonetta? Bueno, pues hay una interpretación de esta obra que dice que no es Simonetta, ni mucho menos, sino que es Lucrecia Tornabuoni. ¿Quién es Lucrecia Tornabuoni? La madre de Lorenzo el Magnífico, que como ya os he dicho fue una gran poetisa, además de todo lo demás. Este es el único retrato fidedigno que tenemos de Lucrecia Tornabuoni, pintado por Ghirlandaio, que era amigo también íntimo de Botticelli y de Leonardo, en la misma época más o menos. Como veis, nunca se representa tal cual es. Fijaos lo que os decía de que llevan afeitada la frente. No se puede representar a una persona humana con la cara de la Virgen literalmente, porque roza el sacrilegio. Pero sí se puede tomar ese rostro como base, idealizarlo, ¿no? Pensar que la madre de Lorenzo debía tener en esa época 1425, a ver que alguien me haga las cuentas, pues está a punto de morir. 80 menos 20, bueno, pues más o menos 50 y algo, 50 y tantos años. Por tanto, no puede tener esta cara con 50 y tantos años. Pero sí que es posible que inspiraran sus rasgos o en retratos anteriores que no nos hayan llegado, más parecidos a su juventud, o incluso mezclado con el recuerdo de Simonetta, crea una imagen de una mujer que ni es Simonetta ni es Lucrecia Tornabuoni. ¿Pero por qué se dice que es Lucrecia Tornabuoni? Porque se dice que todos los que están en el cuadro son la familia Medici. Es decir, Lucrecia Tornabuoni, Lorenzo el Magnífico y su hermano Juliano y sus tres hermanas. Que aquí como los ángeles son andróginos, ¿no? Esto no tiene importancia. Ahora lo vemos un poquito de cerca. Bueno, sea como sea, es bellísimo. No, pero están idealizados. Los cinco ángeles, ¿veis? Estos serían Lorenzo y Juliano. Esta sería la hermana mayor, que es una chica, ¿vale? Vamos a ver. ¿Veis aquí el cabello que también tiene oro? Reflejos de oro. Y las otras dos serían las dos hermanas pequeñas, Clara y Lucrecia. Bueno, ya va a fondo un paisaje también de estos tan propios de la década de los 80, con un río en primer plano. El río también es un símbolo mariano, es el símbolo del agua matriz, del agua de la vida. ¿Qué os parece? Magnífico. Magnífico la Virgen del Magnificat. Valga la redundancia. Bueno, muy bien, pues con esta obra maestra terminamos. Espero que hayáis disfrutado de sumergiros en un mundo y en una iconografía que en un mundo tan laico como el nuestro no parece interesar mucho, ¿no? Me alegra ver caras jóvenes, la verdad, porque como que es más, o sea, me entusiasma, ¿no? Que haya gente joven que se interese por este aspecto del arte, porque yo sé que hubiera puesto la Venus de Botticelli no cabríamos aquí. Yo sabía que con las Madonas vendría menos gente, pero bueno, creo que no por ello vale la pena usar el merchandising como hacen otros, sino que hay que hablar de estos temas para que se conozcan. Espero que hayáis disfrutado y os emplazo a la siguiente charla.